Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos a Impuestos. El día de hoy, cambios en el CFDI, la carta aporte. No se muevan, va a estar bueno. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos a Impuestos. Como siempre, nos da mucho gusto tenerlos aquí, que nos acompañen, ¿no? Y que nos estén aquí siguiendo la corriente. Mi estimado doctor Jaime Flores, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Todo muy Bien. bien. Me da mucho gusto tener a mi estimado Paco Francisco Brito. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, ya sabes que siempre. Mi estimado José Padilla. Servidor y amigo, buenas noches Armando, buenas noches a todos, buenas noches a todo tu auditorio. Hola, mi estimado Hamlet, ¿cómo vas? Bastante bien, siempre es un gusto estar contigo y buenas noches a todos. Bueno, amigos, hemos tenido ahí una semana un poco movidita. Ya el 12 de noviembre, pasado 12 de noviembre ya salió el decreto por el que se modifica la ley del IVA, la ley de impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues ahí hay temas que ya hemos visto en ocasiones pasadas, pero está haciendo mucho ruido dos temas ahí que se han estado dando y no necesariamente tienen que ver con la reforma, ¿sí? Sino por temas que ya se venían dando. Uno es el tema del CFDI y el otro el tema de la carta aporte. Esa es la razón por la que hoy tenemos a Francisco Brito aquí con nosotros, porque nos va a ilustrar con todo este tema de que se viene dando. A mí, Paco, me gustaría que dieras una introducción sobre todo esto del CFDI, cómo se ha venido dando, no sé en qué versión estamos, si en la versión 300 o 500, no sé en cuál andamos, pero si pudieras primero poner en contexto todo este tema del CFDI de manera general, rapidito, y luego que nos digas qué está pasando ahorita, porfa. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, la parte del CFDI sabemos que viene desde 2014, ya el CFDI 3.3, ya llevamos ya 7 años utilizándolo y sin embargo todavía sigue teniendo problemas, ¿no? Entonces de ahí que a final de cuentas se han ido actualizando las versiones pues cada que se le ocurre al SAT. Ahorita estamos con la versión 3.3 que técnicamente va a estar vigente al 31 de diciembre de 2021. Se está manejando ya o se ha dado información que ya a partir del 1 de enero se quiere utilizar la versión 4.0. ¿Y por qué la versión 4.0? Derivado de los cambios que establece Código Fiscal de la Federación para 2022, en los cuales se van a incluir algunos nuevos campos. Pero también parte de lo que quiere la autoridad en algún momento es tener control sobre los nuevos regímenes, en el caso de tanto de físicas como morales. Como se van a basar en un flujo de efectivo, la autoridad quiere tener el control efectivamente de cuánto está cobrando cada uno, cuánto está pagando cada uno, para de ahí empezar a determinar en las contribuciones y en el caso de personas físicas, prellenar la declaración. Entonces, de ahí que... ¿Este régimen, te refieres al régimen simplificado de confianza? Sí, régimen simplificado de confianza tanto de personas morales como de personas físicas. Parte de los cambios, y recordemos también la cancelación, que es un tema muy importante, la propia cancelación del CFDI, la parte que cambia también de las devoluciones, descuentos, ya como una deducción y que realmente nos ponen muchas limitantes. Entonces, de esa parte toda se está protegiendo la autoridad para irlo cambiando ya poco a poco. De lo que tenemos entendido es que pues no lo va a dar de un momento a otro, ¿no? Porque también ya estamos finales de noviembre y difícilmente pues a lo mejor vamos a estar todos preparados para el 1 de enero. Lo que tenemos entendido es que posiblemente dé un periodo de gracia, como siempre lo da, a prueba y error,
para que entre entre el 1 el 1 de enero y el 30 de abril, en que estén conviviendo las dos versiones, tanto la 3.3 como la 4.0. Pero de ahí va a derivar que también va a cambiar el complemento de pagos, algunos cambios del complemento de pagos y también el CFDI de esquema de pagos y retenciones. Yo me acuerdo cuando nosotros elaborábamos una factura y si la factura pues no reunía ciertos requisitos, pues la cancelábamos. O si había que hacer un descuento, pues hacías una nota de crédito, ¿no? Y como que era simple, era fácil ese concepto. El tema es que hoy tenemos que emitir CFDIs en el caso de ingresos y tendremos que decir si es una operación de contado o no es de contado. Y aparte, hoy tienes que emitir estos famosos complementos de pago que te hablan y te dicen que se refiere a una factura original. Y hoy lo que estamos viendo es que si tú quieres cancelar una factura, tienes que dar aviso o te tienen que pedir permiso o aviso para cancelarla. Y ahorita todo este asunto de la cancelación, de que ahora no va a ser antes no, me acuerdo que en el estado de resultados poníamos ingresos menos devoluciones, ventas netas. Hoy lo que te están diciendo no, a nivel electrónico, a nivel CFDI, te dicen, ¿sabes qué? Ya no es, ahora es una deducción, es lo que más o menos están diciendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, mi estimado Francisco? Porque esto me suena a película de la Guerra de las Galaxias, donde primero te dan el capítulo 4, 5 y 6 y luego tienes que entender, te llevan al 1, 2 y 3 y luego te meten no sé cuántas otras historias. Platícame, ¿no? Por favor. Sí, claro. La diferencia entre una y otra versión va a ser parte de los cambios que vienen en Código Fiscal de la Federación y parte de los cambios que ya salieron en el anteproyecto de la resolución miscelánea derivados de la cancelación. ¿Por qué? Porque ahorita ya en el caso del Código Fiscal de la Federación, conforme al 29 y 29A, pues ya tenemos nuevos requisitos. Por ahí ya no solamente es el RFC el que tenemos que incorporar, o vamos a tener que incorporar en la nueva versión del contribuyente que esté emitiendo, sino también su nombre, denominación o razón social. Yo digo que estamos regresando al pasado, como bien decía, ¿no? Las facturas como eran antes en papel, que teníamos todos que poner el nombre, el RFC, el domicilio, tanto de quien expide como quien recibe, pues regresamos a esa parte, ¿no? Donde lo están incorporando otra vez en la reforma que ya entra en vigor el 1 de enero, y a eso se deben los cambios. Adicionalmente quieren incorporar ya un nuevo dato para efectos de la parte de cuando se exportan mercancías, para que realmente lo conozcan, y también eso va a derivar en que efectivamente ahora ya tenemos que ser muy claros al momento de expedir un CFDI, si va a ser un pago en una sola exhibición o un pago en parcialidades. ¿Por qué es importante? Porque de ahí va a derivar la autoridad en saber si ese ya fue efectivamente cobrado o realmente fue cobrado posterior a que se realizó en el mes siguiente, y eso lo va a derivar con el complemento de pagos. Entonces, parte de esos cambios de la versión 4.0 se refieren a esa situación en particular, adicional a la parte de la cancelación, que ahora ya nos dan un día solamente para poder cancelar, operaciones con público en general, también con el reciclo de personas físicas, régimen de simplificado de confianza, donde ya no va a ser tan fácil cancelar en cualquier momento los comprobantes. Entonces, todo eso lo tiene que ir ya dando a conocer a través de la versión 4.0, y ahora sí tenemos todavía más fiscalizados a través del CFDI. Mi estimado José. Sí, claro, con todo gusto, Armando. Efectivamente, como bien lo apunta Francisco, el tema del CFDI, con ese rollo de tanta versión que se va modificando, ello tiene su razón de ser, porque las autoridades fiscales, su intención es ya fiscalizar a través de CFDI. Tan es así que es el caso del reciclo para personas físicas, personas morales, que pareciera ser que es a través de flujo. Tal vez se la compraría para persona física, pero para persona moral va a ser un tanto cuanto más complicado. Luego, entonces, si la autoridad fiscal pretende utilizar el CFDI como una herramienta para fiscalización,
pues tiene que ir afinando los detalles que se van dando, ahora sí que sobre la marcha. De hecho, estos detalles incluso hacen que como bien decía Francisco, un paso para adelante y dos para atrás. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que en materia de reforma para el año siguiente se le agrega, por ejemplo, hoy día nada más tendría que ser el RFC de la persona que los pide. Para el año siguiente, pues es ahora el nombre y la razón social, es decir, a lo que estaba años anteriores. Aquí la pregunta sería, oye, ¿y la denominación social, Armando? Pero no sé si quieras que ahorita del corte que regresamos, continuamos. Sí, claro. Tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos, amigos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, ya estamos aquí de regreso, mis estimados. A ver, José, sí te ganó el corte hace rato. Platícanos de nuevo, por favor. Y efectivamente, entonces, haz de cuenta, me pongo yo en los zapatos de la autoridad fiscal. Y lo que yo voy a buscar, dado que mi intención es fiscalizar a través del CFDI, tengo que ir realizando los ajustes pertinentes a raíz de la experiencia que estemos viviendo sobre la marcha. Comentaba Francisco el tema del complemento de pago. Efectivamente, si la autoridad fiscal pretende fiscalizar a través de facturas cobradas, pues es necesario tener el CFDI expedido por la operación, así como el CFDI como complemento de pago para que él tenga elementos para saber en qué caso y en qué momento se cobró ese CFDI. De la misma manera, los documentos para el caso de las devoluciones, descuentos, etc. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante, Armando, bueno, todos, porque a raíz o a partir del año siguiente ya no va a ser así tan sencillo de decir, pues voy a cancelar un comprobante, ya sea por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones, porque ahora se agrega una porción normativa al artículo 29, fracción 6, y fíjate que dice algo muy interesante, dice, en el supuesto que se emitan comprobantes que amparen ingresos sin contar con la justificación y soporte documental, fíjate, y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo cual puede ser verificado, obviamente, en el ejercicio de las facultades de las autoridades. Es decir, hasta este año pareciera ser que un comprobante fiscal para decirle al fisco, oye, ¿sabes qué? Que tengo una devolución, un descuento, una bonificación, etc. Pues ahora para el año siguiente te va, a través del Código Fiscal, te va a cuestionar el fisco y te va a decir, ah, caray, pero pues justifícame por qué, chaparrito. Dime el motivo y obviamente me tienes que señalar el soporte documental. Es decir, el tema de la materialidad, yo lo quiero relacionar con ello, pues viene con todo, Armando. Es decir, pues si la fiscalización, entre comillas, se quiere volver simplificada, fácil para nosotros, pues también la autoridad quiere tener la certeza de que efectivamente lo que declares sea lo que debe de ser y no te vayas a salir por ahí con la tuya, ¿no? Oye, pero José, fíjate este tema que estás diciendo. Tú te estás refiriendo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, fracción 6. Así ¿no? Es un tema aquí bien importante porque dice que en el supuesto de que se emita el comprobante que ampare ingresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, ¿no? Lo que decías. No podrá disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos. O sea, hoy tu CFDI por egreso, pues ya no es un documento, ya no es un soporte documental.
Así es. ¿no? Puedes tener ese comprobante fiscal, pero además este comprobante fiscal tiene que estar soportado con el documento que acredite, que justifique el por qué tienes una devolución. ¿Por qué recibiste una devolución del cliente? Ay, caray, pues ha de ser porque la mercancía es 100% calidad, ¿no? Entonces, un descuento. Tu mero soporte puede ser, José, un correo electrónico que diga, oye, me prometiste un descuento del 15%, o me pusiste un precio que no era correcto. Ese sería tu soporte. Y ese sería tu soporte, ¿no? Claro, eso sería con fundamento desde mi óptica, con fundamento en el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Eso es una prueba. Entonces aquí la autoridad como que pareciera ser que ya no nos va a creer así tan sencillamente, Armando. Le va a decir, a ver, enséñame, chaparrito, un documento que justifique por qué ese descuento. Oye, carajo, pues ya el simple documento. El buen fin, Pepe. El buen fin, es exacto. Per se, pues ya de alguna manera es el comprobante, la justificación. Pero bueno, a lo que voy es, si tú te das cuenta, se dan cuenta eso como que va emparejado con el tema de la materialidad. Ahora, pues ya no creen nada. ¿Quieres que tú? Sí, pero eso prueba una condición de la operación, o sea, eso probaría que el descuento se otorgó, pero no prueba que haya una condición contractual que hayamos pactado previamente para establecer que hay un descuento, una bonificación, una devolución en los términos del tipo de fracción primera. Yo creo que aquí tendría que haber una cláusula contractual y remitiendo los otros elementos que alguna vez hemos comentado, tendría que haber también el acreditamiento de una fecha cierta y la definición de que efectivamente eso estaba contractualmente establecido en un contrato. Porque nada más el correo de que, oye, te voy a dar el descuento, pues eso y nada creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando tú mandas el correo, obviamente que lo vas a acompañar con el contrato correspondiente. Por eso, pero el correo, sí, yo estoy de acuerdo en que en términos del código es una prueba, pero al final del día las pruebas tendrían que acreditar condiciones contractuales previamente pactadas, porque lo que permite el artículo 25, fracción primera, es la disminución como deducción de los descuentos, bonificaciones y bonificaciones, pero eso tendría que estar pactado previamente, no nada más porque en algún momento... Pero además de pactado, vamos allá más allá, Jaime, porque entonces para que documente, pues es la entrada al almacén de esas mercancías que me están devolviendo. Todo eso va a ser... Si es devolución, sí, claro. Hablamos de conceptos diferentes, devoluciones, descuentos y bonificaciones. Del buen fin. Sí, o sea, pero a lo mejor nunca te regresó la mercancía, a lo mejor nomás hay un descuento. Pero precisamente frente a la perspectiva de la autoridad de que nada pasó, hay que demostrar que efectivamente pasó. Ese es un tema pero Jaime, digo, a menos que no lo haya visto yo, pero, o sea, te dicen, no voy a permitir que disminuyas de tus ingresos hasta que yo no tenga el documento soporte. O sea, sí hay un tema de decir, óyeme, no te creo. Confianza. No te creo. Pero aparte, nada más me ocupo del que hace la deducción del ingreso, pero está la contrapartida del cuate que hizo la deducción, ¿sí? En ese momento que hizo la deducción, al momento de que hay este tipo de devoluciones, pues también viene el efecto contrario, y de ese nunca se ocupan. Sí, o sea, nada más te preocupa que no lo disminuyas de tus ingresos. Nada más te dicen, oye, pues también aplica lo mismo en las deducciones. Sí, y que hay un tema más complejo ahí porque impactaría no en principio a una deducción necesariamente, sino que podría ser un impacto en inventarios, por ejemplo, porque es una devolución, un descuento. La justificación. Lo que disminuye son los inventarios, no necesariamente las deducciones. Sobre todo, hoy entendiendo el actuar de la autoridad, donde la autoridad te requiere y te dice, oye, lo que pasa es que no coinciden los comprobantes que te expidieron tus distintos proveedores con las deducciones que tú realizas. Sí, espero más que no tienen que coincidir, porque por lo menos hasta 2021, en la generalidad de los casos, lo que hacemos deducible es el costo de ventas, no las compras. Entonces, mis deducciones pueden ser mayores o pueden ser menores a los comprobantes fiscales que yo tenga. Ya a partir de la entrada del régimen simplificado, que no sé por qué sea simplificado y tampoco sé por qué sea de confianza, a partir de la entrada en vigor de este régimen, pues creo que las condiciones van a cambiar,
porque precisamente lo que decía Francisco es bien importante. Hoy hay distintas condicionantes en donde es importante el pago, el cobro, es importante una serie de elementos que no están contempladas hasta 2021. Y va a tener una gama de conceptos la autoridad y regímenes y condiciones diferentes, que me parece que una adecuación con un esquema 4.0 no le va a alcanzar. O sea, si es inteligencia artificial, si es un cálculo medianamente automatizado, pero me parece que no le va a alcanzar a la autoridad. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos, amigos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, yo al final estoy de acuerdo en lo que dice José. Creo que esta recarga más de decir, ahora, la expedición de un CFDI ya no te sirve hoy. Así es. Para decir que tienes un ingreso o una deducción. Otra vez, yo sigo pensando que nuestra ley ya se volvió muy subjetiva. Yo no soy abogado, pero, híjole, el tema de decir que te digan no cumpla, no podrán disminuirse, te dice, sin el soporte documental. ¿Cuál es el soporte documental? Yo lo vería, Armando, como bien lo apuntaste. El CFDI no es prueba suficiente como comprobante de ingreso o de egreso, sino tú al final del día tienes que tener el documento origen que comprueba que se haya dado la operación. Entonces, si yo compro partiendo desde el momento en que estoy buscando a un proveedor, que me mandan cotizaciones, que yo hago un estudio, vamos a llamarlo así, permítanme llamarlo así, como un cuadro comparativo de por qué elegí al proveedor X y no al A y al B. Pues por muchas razones. Es así que en las revisiones ya te lo piden así, ¿eh? En las revisiones de gabinete te dicen a eso voy. Cuando dicen este tipo de comprobantes de devoluciones, después... Por eso se vuelve muy subjetivo. ¿Qué es el soporte documental? Porque tú puedes tener tu contrato que decía Jaime y ahí te ponen, en dado caso de que haya diferencias o no se haya cumplido, el cliente no haya quedado satisfecho, se le hará un descuento del 15%. Por la razón que tú quieras. Oye, fíjate que no quedé satisfecho, aplícame la devolución del 15%. A través de un correo electrónico, por lo que dice en el contrato tal. Hoy no va a ser suficiente. O sea, siempre caemos en ese tema de el soporte documental. Hoy en día, ¿cuál es el soporte documental? O sea, mi soporte documental es, a mí me gustaría que me dijeran, tu contrato es real, lo cotejamos ante notario para darle fecha cierta o darle seguridad y sobre ese contrato nos manejamos. Hoy tampoco te lo están aceptando. O sea, ¿cuántas operaciones tenemos en donde se menciona que sí se dio el servicio, que sí se otorgó, que hubo una fe de hechos y el SAT en las revisiones te dice, no te creo?
es una simulación de operaciones, o son operaciones inexistentes y esta operación no fue real. Ya, o sea, y hoy no vas a poder disminuir de tus ingresos las devoluciones sin que tengas el soporte documental, o te lo van a estar cuestionando, pero tampoco te dicen que el cuate que te generó la deducción por el ingreso que tú tuviste, él tuvo una deducción, no se ocupan de él. Él dice, ese no me interesa, a mí me interesa el que disminuye el ingreso. ¿No? Perdón. ¿Qué más, Paco? Y además de eso, bien lo que comentaba José, el otro problema es del mismo tipo, que es el mismo concepto en la cancelación del CFDI, ¿no? Que al final también me vuelven a poner el mismo concepto, que vuelven a decir, bueno, tienes que soportarme documentalmente. Nada más que aquí, sí hay uno de los cambios que se proponen en la versión 4.0, es que se estipule ya, que se diga el motivo por el cual ya se está cancelando el documento. Y nos van a poner hasta por ahí 4 opciones, y que si lo estoy cancelando porque no se dio la operación, porque si tuvo algún error, porque si es un flujo por una operación con público en general. Entonces ya nos están dando ahí también todavía más carga administrativa en principio decía el motivo por el cual cancelé el CFDI. Y después, aparte, como bien se señala, igual que en el CFDI de egresos, el soporte documental de toda esta información por una cancelación. Sí sabemos que en la práctica muchos lo que hacían tanto en descuentos como en cancelaciones es que emitía el CFDI y al siguiente año, pues sin saberlo, el otro contribuyente pues lo cancelaban o le aplicaban un descuento, ¿no? Creo que por ahí es la intención de la autoridad. Sin embargo, seguimos siempre vamos a quedar mal con la autoridad para decir cuál es mi soporte documental y para ellos cuál es el soporte documental que ellos están indicando. Pero sí es importante tener todo lo que podamos nosotros considerar como soporte para tanto las cancelaciones como las devoluciones, que son bien importantes. Y aparte, como les decía, en el caso de las cancelaciones, pues más carga administrativa, porque ahora tengo que indicarle cuál es el motivo por el cual estoy cancelando ese CFDI. Entonces, creo que viene esa parte para la autoridad, casi le estamos dando toda la información que ellos requieren y siendo nosotros los primeros auditores de ellos, para efectos de que ellos ya tengan todo casi ya medio, mira, pues ya me canceló y por ahí me está acusando, está diciendo algo, pues ya lo único que me dedico, como decían, de la ingeniería artificial, pues sí, yo creo también y yo espero que realmente funcione. Pero ¿cuántas veces hemos visto que llega la declaración anual, los dictámenes en su momento, los nuevos cambios y el sistema se cae, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos va a servir esa inteligencia artificial que la autoridad debería realmente utilizar y que va a conjuntar todos los CFDI para efectos de regreso al reciclo de personas físicas? ¿Qué va a pasar con los ingresos efectivamente cobrados? ¿Cómo lo va a determinar la autoridad si a lo mejor no tiene bien su sistema y va a decir es que dice PUE o PPD y te los acumulo? No tenemos una forma de poder demostrar esa parte. Entonces creo que esa parte a mí me deja todavía muchas dudas y que realmente estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Armando. Estamos ya preparados para una nueva versión 4.0. Creo que todavía nos falta, estamos un poquito lejos, pero la autoridad sabemos que lo que quiere es que lo hagamos a prueba y error. Nos vamos equivocando, se va equivocando, y así lo vamos a utilizar. Aparte, yo creo que aparte con esta versión 4.0, con la tendencia de ampliar la base gravable, o sea, la base de contribuyentes, pues lo que quiere tener es bien identificados a los nuevos que se van a incorporar, ¿no? A los nuevos contribuyentes, por eso le están pidiendo los nombres. Y ahora, pues con esto va a decir, aparte de que los tenga bien identificados con este famoso reciclo, quiero ver si me puedo sentir satisfecha, yo como autoridad, con el soporte documental de las operaciones que realizas, que las operaciones que realizas cumplen pues, con este famoso 5A y que cumplen totalmente con la materialidad, ¿no? Que no nada más cumples con el contrato, o sea, ya estamos viendo cosas más profundas de la materialidad, ¿no? Sino ahora quiero ver que efectivamente en la materialidad, que el contrato ya no me siento satisfecho como autoridad, el CFDI ya no me siento satisfecha, ahora quiero verificar si efectivamente tuviste la mercancía o el bien prestado y que dentro de la cancelación, pues a lo mejor fue por una falta de flujo, ¿no? A lo mejor, pues
Paco no tuvo para pagar o la mercancía o el bien, y pues hay que cancelar el CFDI, ¿no? Porque pues a lo mejor sí tenemos el contrato, sí hicimos toda la operación y al final me dijiste, ¿qué crees? No tengo para pagarte, Jaime. Hay que cancelar el CFDI. Y aparte, Ve qué complicado. y aparte lo que decía Jaime también, ahí hay que ver que en el caso del reciclo de personas morales, pues van a tener costo de ventas todavía y a su vez van a tener también compras, ¿no? Entonces, tengo que terminarme primero el costo de ventas o los que tengo inventados al 31 de diciembre, que ya entra esa parte de la cancelación y aparte las compras, pues yo creo que muchas empresas ahí van a tener problemas al momento contablemente y administrativamente de poder determinar ese soporte documental que vayan teniendo. Alguien que no lleva ni siquiera un control de inventarios, ya me imagino cómo van a tener el gran problema. Exactamente. El problema lo van a tener en Lo que es cuanto a los lamentable inventarios es que para la trabajemos con un justificación. sistema tan caro a prueba Claro. y error. Exacto. Tendría que haber modelos de prueba que no tuvieran que llegar a la realidad para estar haciendo una aplicación prueba-error, a ver qué funciona y qué no funciona, porque los sistemas no son sistemas poco sofisticados, son sistemas extremadamente robustos, que me parece que no se saben programar, no se saben utilizar y no se les sabe sacar el provecho que debieron. Muy bien, mi estimado. Bueno, tenemos que ir a otro corte y enseguida regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, chicos, a ver, nada más para hacer un recuento de lo que hemos platicado. Básicamente hemos hablado del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en su fracción 6 y en esos párrafos sobre que todo lo que tenga que ver en el aspecto de devoluciones, descuentos o bonificaciones, tiene que haber ya un soporte documental adicional al CFDI que se expida, ¿no? Y hemos hablado de que, puta, pues ahora ya no, ya el comprobante como tal, ¿no? Y te crea muchas cosas porque al final se vuelve muy subjetivo el tema del soporte documental. Y la otra parte que también hemos estado viendo es la que está en el 29A, ¿no? En el último párrafo, que ahí hablamos de las cancelaciones. Así es. ¿No? Entonces, en las cancelaciones también tendrá que, bueno, primero tendrá que aceptar a quien yo le emití la factura la cancelación, pero además tendremos que tener el soporte documental que dé esa cancelación. Y bueno, es importante que ya pasemos al tema de la carta aporte. Nada más que antes de pasar a la carta aporte, me quedaría en el artículo 29A, fracción 5, que nos dice, cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso o goce señalados en el comprobante fiscal por Internet y la actividad económica registrada por el contribuyente en los términos de lo previsto en el artículo 27, apartado B, fracción 2 de este código, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda. Es decir, si yo tengo una actividad en el SAT y mi factura, algún comprobante fiscal digital, da un concepto que ellos dicen que no está registrado en ese momento, lo actualizarán. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante reglas de carácter general. Aquí el tema es que hay muchas empresas que, bueno, en general las personas morales pues, pueden dedicarse a todo, ¿no? Siempre y cuando sea lícito. Pero también las personas físicas, ¿eh?
No, también, pero, Un pero profesionista en la pandemia acabó vendiendo cubrebocas y gel y no es ilícito y por consecuencia no podría estar limitado. Y sin embargo, hoy decir, oye, es que tú puedes hacer nada más esto. Ya llegar a ese grado de control en donde te digan, esto es lo que puedes hacer y lo demás será objeto de actualización, de modificación. No me puedo dedicar a lo que sea siempre y cuando sea lícito. Y creo que ya estamos excediendo libertades y derechos que en términos constitucionales están permitidos para cualquier persona. Y que una ley vaya por encima de la Constitución, yo estoy de acuerdo en esa parte. Oye, es que la autoridad se pone más severa, es que la autoridad hoy quiere tener mayor. Está bien, pero siempre y cuando no pase por encima de los derechos de las personas. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Oye, es que yo celebré una operación. Sí, demuéstrame que es que la celebré. O sea, es que hay elementos que a mi parecer son suficientes para acreditar que la operación es real. Ya ponernos en ese plan de que lo que diga la autoridad, el legislador, eso es lo que tiene que ser. Cuando están jugando en la misma cancha el Ejecutivo y el Legislativo, me parece excesivo. Y creo oye, es que yo cobré por honorarios asimilados. Y a mí me retuvieron el impuesto, pero la persona moral no enteró el impuesto. ¿Por qué tengo que pagar yo? No, Aquí, no es responsabilidad mía. aquí valdría la pena, con relación a lo que comentan, si yo tenía cierta actividad, por ejemplo, hablando de personas morales, tenía como objeto social tales o cuales actividades, pero derivado de esta porción normativa, entonces ahora la autoridad va a incrementar mis actividades, pues aquí valdría la pena preguntarse si ello me va a ayudar para el día de mañana cualquier tipo de erogación. Por ese simple hecho, entonces yo ya voy a poder hacer deducible cualquier tipo de erogación que tenga que ver con esto, porque hasta antes, ya ves que todo el mundo se preocupaba que el objeto social fuese lo más amplio que pudiese, precisamente para poder deducir todo. Entonces ahora, si tu acta constitutiva no se mueve, sino lo que se mueve son tus obligaciones ante el SAT, pues valdría la pena preguntarse si, oye SAT, tú con esto me vas a permitir entonces realizar todo tipo de erogación que tenga con esas actividades que tú me estás ahora atribuyendo. Eso no sé qué tan sano puede hacer para la autoridad, ¿eh? Aguas con esa parte. Muy bien, muy bien. Bueno, hay otro tema que está causando mucho revuelo y que es importante ya atacar. Mi estimado Paco, ¿qué pasa con la carta aporte? ¿De qué nos están hablando? Platícanos. Pues es todo un tema, ¿no? Ahí está todo otro tema que realmente también va a ser o es muy importante ahorita porque pues ya la autoridad que entre en vigor el 1 de diciembre, aunque esté mal hecha la carta aporte, y a partir del 1 de enero ya como debe de ser. ¿A qué se refiere la carta aporte? ¿No? Realmente vamos a tratar de explicar lo que es la carta aporte. Realmente es un documento que nos sirve para efectos de poder legitimar que la mercancía que se está transitando por carreteras federales es del dueño o de quien está establecido en la carta aporte, ¿no? Entonces ahí ese problema tienen que ya no es algo nuevo, el término de carta aporte no es nuevo, esto ya venía desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lo acoge el SAT para establecerlo y indicarlo que ya es una obligación emitirlo en el caso de cualquier contribuyente que tenga la obligación de hacerlo. Y ahí tendríamos que explicar realmente quién tendría la obligación y tendríamos varios casos, ¿no? Que dar un ejemplo. Voy a tratar de dar ejemplos de todos los supuestos que se pueden dar. El primero, imagínense que yo tengo mi mercancía y tengo mis vehículos para transportar la mercancía y Hamlet me las pide. Tengo que ir de aquí de la Ciudad de México a Monterrey. Entonces yo lo que tengo que hacer es, como yo lo hago a través de mis propios vehículos, voy a tener que emitir mi CFDI de ingresos en principio donde hay un problema antes de que yo le entregue la mercancía a Hamlet sin saber si realmente me la va a aceptar él y si realmente llega en buenas condiciones. O sea, ya generaste tu factura. Ya generé tu factura ahí. Sí, primero antes. Los ingresos. Sí, antes que nada mi factura de los ingresos. Como decía, a ver, te estoy haciendo una pregunta en específico porque después te voy a preguntar otra cosa. Debe de ir la factura ahí en la camioneta de la mercancía. No es lo que va a pedir la autoridad, lo que va a pedir es la carta aporte, pero para poder generar la carta aporte, como va conjuntamente con el CFDI, pues sí va a tener que ir inserto la factura, ¿no? Entonces pero ahí todavía la complicamos más, porque en el caso como yo lo estoy trasladando, a Hamlet también le tengo que entregar la factura, el CFDI de traslado en cero y la carta aporte,
porque es mi propia mercancía. Entonces, ahí, pues Hamlet también tiene que ver que realmente cumpla con todos esos requisitos. Si no le emito el CFDI de traslado, simplemente no te lo acepto también, aunque sea en valor. Entonces, cuando utilizas tu camioneta propia, tiene que venir el CFDI de ingreso. Así es. Tiene que venir la carta aporte. Y el CFDI de traslado. Y CFDI de traslado. De traslado. ¿Cuál es la diferencia entre la carta aporte y el CFDI de traslado? Pues realmente el CFDI de traslado es un valor cero. Realmente es una información que me pide el SAT nada más de decir que estoy transportando cierta mercancía, pero es valor cero. Y en cambio, la carta aporte, pues nada más les podríamos decir a todo el público, son más de 80 conceptos que se tienen que llenar en la carta aporte. Entonces, ahí va a ir bien especificado. ¿Cómo qué datos van en la carta aporte, Paco? Ok, van a ir datos de origen, van a ir datos de destino, nombre del chofer, datos del vehículo, matrícula, permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que puede transitar por carreteras federales. De alguna manera, son demasiados los datos que vamos a tener que entregar. Y bueno, creo que ahorita seguimos con ese tema porque todavía vamos a poder dar mucho de qué hablar, porque es muchísima la información y la carga administrativa otra vez para los contribuyentes. Y seguimos con los demás casos que se pueden dar con la carta aporte. Muy bien, muy bien. Tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Entonces, seguíamos en esa parte, ¿no? También la parte de las mercancías, de dar todos los datos de la mercancía, y les digo, ¿a quién va a ir dirigido también? Por eso, si yo le doy a Hamlet va a decir, tiene que llegar con tal y tal persona, y vamos a utilizar a qué horas sales y a qué horas llegas. Ok, entonces, si yo utilizo mi propio transporte y le mando a Hamlet de la Ciudad de México a Monterrey, va el CFDI de ingreso, va la carta aporte y va el CFDI de traslado con valor cero. Así es, efectivamente. Ese es un caso. Ese es un caso. Segundo. Otro caso. Vamos a suponer ahora, yo transporto la mercancía, pero no tengo mis vehículos y contrato a Jaime Flores, que es transportista. Sí, Jaime. Se le ve cara de chofer, sí. No es por eso. Sí se le ve. Pero bueno, ok, contratamos a Jaime. Jaime es el transportista y Jaime va a enviar la mercancía a Hamlet. ¿Qué voy a hacer? Jaime va a llegar con su camioneta a mi domicilio. Así es. En la Ciudad de México recogerá la mercancía y ¿qué documentos debe de haber ahí? Ok, entonces yo le tengo que emitir de todas maneras su CFDI a Hamlet porque no me lo va a perdonar nunca, ¿no? Hamlet, si no, no me dice no hay operación. Ok. Jaime lo que va a tener que hacer, como él es el transportista, él va a emitirme su factura por la prestación de sus servicios también, me va a cobrar en ese momento. Pero adicionalmente, él tiene que hacer la carta aporte, señalando otra vez todos los datos de que van a utilizar para poder enviar esa mercancía. Los 80 campos. Los 80 campos que le toquen, se lo va a llenar. Y otra vez tiene que dárselo a Hamlet también su carta, la de decirle, ¿sabes qué? Aquí llega tu mercancía y mira, y aquí están los datos de la carta aporte.
A mí, ¿qué es lo que se me hace peligroso en esta ¿Qué parte? otro documento debe de traer Jaime? Ahí nada más. En ese caso nada más va a ser mi CFDI que le emito a Hamlet, Jaime Flores me va a emitir mi factura a mí y mismo Jaime Flores va a dar la carta aporte. Esos son los únicos documentos. Ahí no hay CFDI de traslado ni nada de ahí eso. no hay CFDI de traslado. Okay. Ese es el segundo caso. ¿Qué es lo que me preocupa a mí aquí? Pues que dice la propia autoridad que me puede detener el SAT, la Guardia Nacional, la Secretaría de La Medio delincuencia Ambiente. organizada. Sí, exactamente. O sea, ya pues casi Yo casi. tengo identificado todo. Y es una presunción de contrabando, conforme a lo que dijo ya la reforma al Código Fiscal. Esa operación es una presunción de contrabando si no demuestro que está correctamente llenado el CFDI. Mi pregunta es, ¿esas autoridades tendrán los elementos realmente para revisar correctamente que esté llenado eso o se va a prestar a más corrupción? Bueno, es que aquí el tema es que ellos tendrían que estar súper capacitados para saber que la carta aporte y los FDIs y todo este asunto son reales, ¿no? Claro. Y tendrían que hacer su análisis técnico en ese momento. Claro. Bueno, en fin. Otro ejemplo, Paco. Otro caso, vamos a poner porque hay otro caso. Ahora voy a utilizar al licenciado José Padilla. ¿Qué va a suceder? Yo contrato como operador de logística, y me refiero a operador de logística a Jaime Flores, no me refiero a un transportista, sino él me hace todo el proceso desde a lo mejor sacar la mercancía si viene de la aduana, me la pone en un lugar y él a su vez no tiene los medios para transportársela a Hamlet. Entonces Jaime Flores contrata a su vez al licenciado José Padilla, que él es el transportista, para que se la llevemos a Hamlet. O sea, es todo un caso. Entonces ahí, otra vez, yo le emito la factura a Hamlet. Seguimos que Hamlet no me acepta absolutamente nada. Jaime Flores me va a emitir su factura por la logística que me está dando. Y ahora, José Padilla, le va a entregar por sus servicios su factura a Jaime Flores y él va a emitir, José Padilla, su carta aporte para que transporte la mercancía y por fin le llegue a Hamlet. Entonces ya todo ese proceso pues ya se vuelve complicado porque la duda es quién emite realmente la carta aporte. Y yo lo podría definir nada más en dos palabras. ¿Quién emite la carta aporte? ¿Quién es el dueño del transporte y está transportando la mercancía? Así rápido. Y por ejemplo, digo, no sé si tengas otro ejemplo. Yo te voy a hacer una pregunta. Es que la carta aporte es un complemento al final del día del CFDI. O sea, hay un complemento al CFDI y habría que recordar que hay comprobantes de ingreso y comprobantes de traslado. Entonces, en ocasiones, cuando yo presto el servicio de transporte, yo voy a expedir mi comprobante de ingreso por los servicios que le presto al cliente que me está pidiendo que transporte y le voy a poner a ese CFDI de ingreso un complemento de traslado, un complemento el complemento carta aporte, el complemento que es propiamente la carta aporte. Pero si yo tengo mis propios transportes, yo voy a expedir un comprobante de ingreso y a ese comprobante de ingreso le voy a añadir el complemento carta aporte. De repente, y en la variedad de casos que existe, tiende a ser o a parecer muy complejo, pero me parece que no es tanto. Me parece que el problema no es tanto en la comprensión del concepto, sino en la aplicación práctica, porque la aplicación práctica sí va a tener una complejidad importante. Por ejemplo, cuando yo le digo a un transportista, tú llevas la mercancía a este cliente y le digo, pero tienes que hacer una carta aporte, él me va a decir, oye, yo que voy a hacer una carta aporte, yo traslado la mercancía y pum, ¿no? Tienes que hacer la carta aporte porque si no, en un ámbito de transportación federal pudieras tener algún tipo de problema con distintas autoridades de carácter federal. Oye, pero por ejemplo, cuando cambias de transporte, que tú llevas sacas la mercancía de la bodega de Hamlet, la llevas a Monterrey, se te descompone el camión, contratas a otro, en ese momento cambian de operador o cambian el contenedor y lo ponen en otro tráiler, ahí ¿qué pasaría? Sí, no lo va a hacer gratis, se te va a cobrar y tendrá que expedirte un comprobante de ingresos
por el servicio que te está prestando y Y añadir otra carta aporte. una carta aporte. Sí, y no solamente eso, yo digo, a lo mejor ahí estamos poniendo que es un cambio de transportista, pero ¿qué tal si sigue siendo el mismo transportista? Otra vez, a Hamlet le mando la mercancía y se descompone mi vehículo a la mitad, ahí en San Luis Potosí. Y es mi mismo transporte. Y yo quiero ahora mandar otro transporte, tengo que emitir, aunque sea yo mismo, otra carta aporte, porque voy a indicar Que cambia de transporte. exactamente ahora los datos del nuevo transporte y del nuevo chofer, porque es necesario ese dato incorporarlo en el CFD. Entonces es carga administrativa, porque realmente pues, va a utilizar por el mismo servicio dos cartas aporte, simplemente porque el camión se descompuso, sufrió algún accidente, tendría que emitir otra nueva carta aporte. Ahora, Oye, Paco, tengo una pregunta. ¿Esto cuándo entra en vigor ya definitivo? entra en vigor el 1 de diciembre, pero dice la autoridad, haz la carta aporte, aunque sea con errores. No hay problema, te la voy a perdonar. Pero el 1 de enero ya tiene que ir como debe de ser. Y ahí entramos en otro problema todavía. Si yo le mando traer la mercancía de Hamlet y de repente pues sufre una merma, porque ahí hay productos que pueden sufrir una merma, pues ¿qué va a pasar? Creo que ahí es una de las cuestiones que no ha quedado claro por parte de la autoridad cuando hay esa merma, y entramos ahora a lo mejor hasta con un descuento por ahí porque llegó la mercancía con una merma, entonces nos vuelve muy complicado. Y una de las partes más... Llegó incompleta. Sí, me llegó incompleta, entonces se me vuelve complicado. Y ya no quiero decir de los servicios de paquetería y mensajería, ¿no? Que esos todavía se van a complicar también porque ellos tienen los términos que ellos manejan de última milla, de primera milla, de milla intermedia, casos como Amazon, Mercado Libre, en los cuales pues ellos primero traen la mercancía, lo sacan de la aduana ocupan un transportista para llevarlo a cierta ciudad a sus almacenes y de sus almacenes salen para entregarnos a nuestros domicilios, ¿no? Exactamente, entonces ahí se vuelve también muy complicado para ellos, entonces sí es para mí sí es una carga administrativa que van a tener adicional. Y sí lo que quiero comentar nada más antes, esta parte es bien importante que ha surgido mucho la duda. ¿La carta aporte es para solamente cuando vamos por carreteras federales o también cuando es en ámbito local? En la zona metropolitana, por ejemplo. Exactamente, ahí sí ya se estableció que no es necesario la carta aporte más que otra vez el CFD de ingreso y si yo transporto mi mercancía, el CFI de traslado. Hay que aclarar. Sí, porque en la zona metropolitana no te roban la mercancía. Y no hay contrabando en la zona metropolitana. Solamente en las carreteras federales es donde se dan ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por eso lo dejaron así, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema ahí que muy es muy complejo. No complejo, más bien es como que mucho papeleo, mucha carga administrativa, y yo Mucha diría duda. que de repente se puede prestar, y ya no pudo hablar hoy mucho Hamlet, pero a un tema más de corrupción, extorsión por ciertas autoridades, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa. Mi estimado Hamlet, no te dejamos hablar, pero por favor cierra el programa porque ya nos tenemos que ir, tienes 30 segundos. Bueno, la realidad es que con la carta aporte vamos a ver un reto de la autoridad y del empresario para ver si efectivamente esto genera algún beneficio y control para contener pues, a estos sucesos de robo a transporte. Ese realmente, pues, yo creo que es lo que quiere también. El contrabando, ¿no? Como tal. Sí, contrabando de mercancía. De contrabando, ¿no? y de robo de transporte, ¿no? Que al final se trata de eso, de controlar que la mercancía que estás tiene una tenencia legal, no es... Sí, pero al final, al combinarlo con un requisito de deducción y de acreditamiento, pues más bien permite o busca encontrar que no hay operaciones simuladas. Está muy bien. Ok, amigos. Bueno, les agradezco como siempre. Muchas gracias a todos por los que nos acompañaron. Como cada semana, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.